Bien, les cuento un poco la historia de estos encuentros. Como ustedes saben, el programa empieza en enero del año 2009. Recibimos una cantidad significativa de estudiantes en la primera quincena, en la segunda quincena, y en las clases nos vamos dando cuenta de la enorme riqueza que hay en nuestro estudiantado. Y a partir de ese momento vamos armando la idea de generar un espacio en la casa para el estudiantado, un espacio en el cual nuestras estudiantes y nuestros estudiantes traigan sus investigaciones, sus ideas, sus propuestas, sus delirios, presenten sus obras, sus libros que publican, se generen obras colectivas y se presenten también. Un espacio para que ustedes vivan su casa, porque esta es la casa de ustedes. El espacio fue cambiando de nombres a medida que se incorporaban más países. Y desde hace varios años se adoptó este nombre de Dialogando desde el Sur. Le pusimos Dialogando desde el Sur en una votación que se hizo entre todos los estudiantes de ese momento, donde yo hice una propuesta de nombre que salió última, fue la menos votada de todas, mostrando cómo muchas veces los mejores no ganan las elecciones. Y lo cierto es que se llama Dialogando desde el Sur porque no tiene un límite concreto de a dónde va. Porque claro, hoy en día con más de 40 países representados, con todos los continentes, gracias Chile por Rapa Nui, porque si no, no tendríamos a nadie de Oceanía, pero como Chile también tiene Oceanía, entonces a través de nuestros alumnos chilenos nos hicieron notar que también teníamos presencia en Oceanía. Buenísimo. La cuestión es que se han escuchado a lo largo de estos años, de estos 17 años, se han escuchado exposiciones de muchos países, de muchos temas, se han presentado libros, se han debatido cuestiones, han habido algunos eventos que han estado buenísimos porque docentes y estudiantes del programa han participado juntos y la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Yo creo que Dialogando desde el Sur es una de las joyas más maravillosas que se han engarzado en este programa. Uno de los frutos más lindos y más ricos que ha dado este programa con el tiempo. Y sobre todo porque Dialogando desde el Sur es de nuestros estudiantes. Y eso es lo que lo hace más rico, más digno de ser mantenido, que es lo que procuraremos seguir haciendo. Gracias a ustedes, que son quienes traen las iniciativas y los temas. Querido profesor Sankari, bienvenido. Eh, los profesores suelen participar de los eventos también y todo esto genera un clima también muy lindo. De Dialogando desde el Sur han salido obras colectivas, han salido revistas que se han publicado, algunas se siguen publicando y demás. Así que en el año 17 de Dialogando desde el Sur, vamos a disfrutar de tres conferencias. Va a coordinar este evento el querido profesor doctor Agustín Parise, profesor de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos y egresado de esta nuestra querida
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Agustín Parise, suya es la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a los que van a hablar, a los que están en el público, tanto presencial como virtual. Como bien decía Ricardo, vamos a tener tres colegas que van a compartir sus ideas y como el nombre de este ciclo indica, la idea es dialogar. Y dialogar en un ámbito académico, dentro de un foro que brinda el programa de doctorado. Esta semana estamos con Fabiola, con Fabiola y con algunos de los otros colegas hablando en el curso. Y en la primera reunión hablábamos de espacios donde nosotros podemos desarrollar habilidades de escritura académica y de investigación. Y hablábamos de las revistas jurídicas, los cursos, los concursos académicos, y también hablamos de las conferencias, los simposios, y ahí es donde surge este espacio. Un espacio donde nosotros abrimos el micrófono para que los participantes de esta comunidad, los miembros de esta comunidad, compartan sus ideas. Que es trabajo en progreso, a veces es trabajo que cumple un ciclo, pero que está empezando otro, porque cuando uno presenta un libro, está efectivamente empezando un nuevo ciclo. Entonces siempre es algún trabajo que se está gestando o se está presentando en alguna etapa de ese ciclo de investigación. Y por eso lo tenemos que proteger a este espacio, lo tenemos que valorar, lo tenemos que cuidar como una planta, echándole agua, algo de luz, no tanta luz, calor, oxígeno. Y eso, esa agua, ese cuidado lo brindamos entre todos. Los que hablan, los que coordinan, los que organizan y los que participan. Porque si los que participan en el público no estuvieran acá, el diálogo desaparece. Una de las patas importantes de esta gran mesa se cae. Teniendo eso presente, ahora vamos a escuchar a tres colegas muy característicos de este programa, vienen de tres países distintos y yo estoy viviendo en el extranjero, entonces los cuatro venimos de distintos lugares y Ricardo es universal, entonces es realmente una mesa global. Van a hablar en el orden que figuran en el programa. Primero va a hablar Fabiola Diana Columba, luego José David Telequi Ayala y finalmente Rosemary Coulibaly, de Argentina, Colombia y Brasil respectivamente. Pero eso es simplemente un adjetivo que le agregamos a los nombres, porque más allá de donde vengan, son parte de este programa y de esta comunidad, y es en esa calidad que les damos el uso de la palabra y les agradecemos que compartan sus ideas. La primera que va a tomar el micrófono es Fabiola, que nos va a hablar sobre, el título de su ponencia es Ley Magnitsky y sus implicancias. Fabiola, muchas gracias. Te doy uso de la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Ricardo Rabinovich Berman por darnos la posibilidad de formar parte de este espacio y, como dijo el profesor, también a los docentes, compañeros y amigos que están aquí presentes y nos acompañan de manera virtual y presencial. Mi ponencia, la ley Magnitsky y sus implicancias, tiene un orden que, en primer lugar, voy a hablar del origen de esta ley, en particular en Estados Unidos, quiénes son sus destinatarios, los tipos de sanciones, las implicancias de sus sanciones, y ahí subrayo la palabra. Vamos a hablar de un caso de un juez del Superior Tribunal Federal de Brasil, y finalmente vamos a realizar reflexiones finales que nos van a llevar a replantearnos, o por lo menos a mí, algunos conceptos. ¿Qué es la ley Magnitsky? La verdad es que yo hace un año atrás, no sabía nada de esto. Y la curiosidad me llevó a leer, a buscar, esa curiosidad que a todos nos motiva un poco, bueno, ¿qué hay detrás, no? ¿Cuál es la historia de esta norma? ¿De dónde nació esta norma? ¿Por qué esto es una ley que contiene? La historia comienza con un abogado y auditor fiscal ruso que trabajaba en su país en una compañía de finanzas, y el presidente de esa compañía de finanzas era William Browder, un estadounidense.
Esa empresa, según las noticias periodísticas que estuve investigando y algunos artículos, ayudó a Putin a llegar al poder en aquel momento. Pero en 2006 realizó Putin una decisión bastante fuerte de negarle a William Browder la entrada a Rusia. Y eso tuvo que ver porque Browder había denunciado actos de corrupción. ¿Qué pasó? Browder no pudo volver a Rusia, pero Magnitsky comenzó a realizar investigaciones vinculadas a la empresa donde él trabajaba. Descubrió que su nuevo, digamos, director, en connivencia con algunas autoridades rusas, había pedido la devolución de determinados pagos de impuestos que sumaban 230 millones de dólares, eso en una manera fraudulenta y en un acto de corrupción, que Magnitsky decidió denunciar. Eso motivó que fuera encarcelado y en 2009 murió, según dicen las noticias, tras sufrir tortura. No hubo ningún juicio en Rusia a sus responsables, pero sí esto generó un lobby por parte de Browder, por nuestro Browder era el director de la compañía y quien se le había negado la entrada a Rusia, y con dos amigos senadores realizó lobby para lograr sancionar a los responsables de la muerte de Magnitsky. Toda esta historia se puede ver en un documental que lo pueden buscar en internet, que se llama Justice for Sergei, es de 2020, así que si a alguno le interesa, lo puede googlear. Se logró sancionar la ley Magnitsky. ¿En qué implicó? ¿Qué implicancias tuvo? Bueno, principalmente sanciones. Sanciones a los responsables que no habían recibido condenas en Rusia, ¿sí? No habían pasado por un juicio en Rusia, pero sí que el gobierno de Estados Unidos había juntado determinadas pruebas. ¿Cuáles son los tipos de sanciones que a partir de esta ley, que la llamaron Ley Justice for Sergei Magnitsky Act, ¿cuáles eran las sanciones? Primero, la supresión de visados, es decir, a todos aquellos que colocaban en un listado como responsables de la muerte de este hombre, les suprimían los visados a Estados Unidos, tanto a ellos como a sus familiares, es decir, sus hijos ya no podían estudiar en universidades estadounidenses y además bloqueaban sus fondos y sus bienes en Estados Unidos. Esto conllevó a que 49 personas fueran sancionadas. Todo esto en un marco de derecho administrativo. En 2016 se amplió esta ley y tuvo alcance global. Es decir, ya no para aquellos responsables por la muerte de Magnitsky, sino para todos aquellos que el Estado de Estados Unidos, a través de un procedimiento administrativo, considere responsable de violación a los derechos humanos o actos de corrupción. Esto es de aplicación universal, es decir, según esta ley, no la pueden aplicar solo estadounidenses, sino cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y eso es lo novedoso. Los posibles destinatarios pueden ser personas o pueden ser empresas en las cuales esas personas que van a formar parte de una lista que la hace la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, está, digamos, en constante crecimiento y movimiento esta lista. ¿Cuáles son las sanciones? La prohibición de visado, que ya mencionamos, que se extiende también a sus familiares, el bloqueo de bienes e intereses de esa persona en Estados Unidos, y en esto lo voy a subrayar, le prohíben a todos terceros estadounidenses, es decir, a cualquier persona estadounidense, cualquier contribución, proporcionar fondos, y acá lo resaltó, proporcionar fondos, bienes o servicios a las personas que estén en ese listado. Es decir, si yo soy una empresa estadounidense y veo que en el listado de la OFAC está, no sé, cualquiera de ustedes, no le puedo prestar un servicio, tengo que congelar sus fondos, ¿sí? ¿Qué implica eso en la sociedad actual? Muchas cosas. Nosotros dijimos que cualquier empresa estadounidense o cualquier persona estadounidense no puede tener vínculos con SX. Bueno, eso es para explicárselo a un nene de jardín sería, no podés jugar con estas personas, no podés jugar con estas personas. Bueno, no podés tener vínculos con esa persona.
No podés realizar transacciones en dólares, que es la moneda de Estados Unidos. No podés tener vínculo con ninguna empresa de Estados Unidos que utilice dólares, por ejemplo, o que tenga sede en Estados Unidos. No vas a poder usar Visa, no vas a poder usar Mastercard, no vas a poder usar American Express. Esto no se limita solo a las cuestiones bancarias, que son enormes, porque todos los bancos del mundo, para comunicarse, utilizan un sistema que se llama SWIFT. Es como si fuera un sistema de mensajería que utilizan para decir, bueno, hice una transacción de tanto dinero para acá o para allá. Ese sistema es belga, pero quien realmente, en el fondo, tiene poder sobre ese sistema es Estados Unidos. Es decir, que si hay un banco brasileño, ¿sí? Itaú, por ejemplo, no fuera de capitales estadounidenses, sí utiliza el sistema SWIFT. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? 1.100 bancos del mundo utilizan ese sistema. Y de ahí la relevancia de esa sanción, ¿sí? Es decir, si vos tenés una cuenta bancaria y te sanciona Estados Unidos con motivo de esta ley, te puede congelar los fondos, no solo en el territorio de Estados Unidos, sino en cualquier otra parte del mundo que tenga vínculos con empresas de Estados Unidos. ¿Esto qué implicó? Que esas empresas tuvieran que ajustar sus sistemas de compliance. Es decir, hoy por hoy casi todas las empresas de Estados Unidos tienen un sistema de compliance y constantemente tienen que estar revisando esa lista de los FAC, ¿sí? Bien, pero, y acá viene lo novedoso, para mí lo novedoso del asunto, porque yo cómo me enteré de todo esto, porque me dijeron, bueno, hay un juez que no puede tener redes sociales, no puede tener cuentas de Google, no puede tener cuentas de YouTube, no puede usar X, no puede usar Facebook, no puede usar WhatsApp, no puede usar Instagram, no puede comprar nada por Amazon, no puede usar la nube de Amazon ni la nube de Google. No puede utilizar los sistemas de Apple, es decir, puede tener un iPhone, no se lo van a secuestrar, pero no puede comprar las aplicaciones de Apple, no puede actualizar el sistema de su iPhone, no puede usar Microsoft, ¿sí? O sea, todos estos tienen base en Estados Unidos. Y a partir de esta ley se dice, vos no podés prestarle servicios, bienes a esta empresa. En realidad, algunas notas dicen, bueno, si bien está únicamente destinado a las cuestiones que son monetizadas, YouTube todos sabemos que no todas las cuentas son monetizadas, pero las empresas por prevención y miedo a ser investigadas directamente anulan las cuentas de las personas. Eh, y no me quedo solamente en estas que mencioné, que son un montón, sino también en PayPal, por ejemplo, que vos podrías decir, bueno, no uso una red bancaria, utilizo PayPal. Tampoco. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿dónde está su base? En Estados Unidos. De ahí entonces que las empresas se cuidan y quien no las respetan pueden ser sancionadas con multas económicas muy altas. Esto, digamos, es una herramienta administrativa, pero que tiene implicancias y podría tener implicancias en cualquier parte del mundo, sin necesidad de ser ley en cualquier país, porque para ellos, si ellos determinan que vos vas a estar en la lista de los FAC, por la razón que fuera, no vamos a entrar en cuestiones políticas, si Estados Unidos decide colocarte en esa lista, vos vas a perder un montón de libertades o posibilidades de movimientos sociales, financieros, ¿sí? Que hoy en día, ¿quién no abre su teléfono y tiene cualquiera de las aplicaciones o redes que mencioné? No solo para comunicarse, sino también para trabajar. Todos utilizamos hoy la nube. A partir de un caso que ocurrió en Brasil, muy conocido, el juez Alexandre de Moraes, que es del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Estamos hablando del máximo tribunal de uno de los países más grandes, de las potencias del mundo, tomó determinadas decisiones vinculadas a fake news, que en el caso se titulaban como fake news, ordenando que X borrara determinadas cuentas. X, Twitter, se niega a esto y es apercibido de que lo tiene que realizar en determinado momento, si no van a cancelar el servicio en todo el país. Lo cual efectivamente ocurrió. Elon Musk retiró
sus oficinas de ese país. Y para poder tener presencia en Brasil, necesitaba tener su sede en Brasil, por normativa brasileña. Esto generó una disputa muy grande, política, mediática, como quieran llamarla, pero además también este juez estaba actuando en un proceso muy relevante para el país donde se investigaba un posible golpe de Estado. Pero no vamos aquí a analizar eso, sino que mi ponencia se dirige a hacer foco en la implicancia de las sanciones de esta ley, que no solo se limitan a quien las recibe o a quien forma parte de esa lista, sino también a sus familiares. En el caso de Moraes, fue su esposa también incluida en esa lista, es decir, a él, a su esposa, y a empresas vinculadas a su familia, también le fueron cancelados todos estos servicios y visados. En el caso de este juez, él mismo le advirtió a los bancos de Brasil y les dijo que penalizaría a todos aquellos bancos brasileños que apliquen la ley Magnitsky. Pero aquí estábamos ante un conflicto. O los bancos que operaban en Brasil respetaban la ley y las órdenes de una autoridad brasileña, o quedaban afuera del sistema financiero. ¿Por qué? Porque si no, Estados Unidos les iba a cortar el sistema SWIFT. Esto entonces nos pone en digamos, en un conflicto de soberanía, ¿no? Finalmente, la sanción fue retirada de Moraes después de muchas negociaciones diplomáticas. Incluso el Tribunal Supremo de Brasil se expidió diciendo que avalaba sus decisiones. Pero más allá de eso, con lo que aquí quiero mostrar y las reflexiones finales y conclusiones que quizá nos van a llevar un poquito más a ir a otras áreas del derecho, es que con este caso se mezclan o hay una convergencia entre el derecho, el poder, las finanzas y la tecnología. Se demostró en los hechos que una ley de un país o la orden de una autoridad, de uno de los máximos poderes de un Estado, no tiene incidencia en su propio territorio. Para ser aplicada dependió de que lo quiten de esa lista, es decir, para que a él lo vuelvan a colocar en el sistema, tenía que ser quitado por esa lista y no dependía de su Estado, sino de otro. Las sanciones entonces importan redefinir la vida, por lo menos en el mundo occidental. Si uno va a Rusia, en Rusia no usan Google, ¿no? Pero en todos los que somos del occidente usamos todas estas plataformas, estas redes, estas empresas. Entonces yo pensé en dos conceptos. Primero, en un concepto de soberanía financiera, es decir, ¿quién ejerce la soberanía financiera? ¿Cuál es la extensión de esa soberanía financiera? ¿Hasta dónde se extiende? Y quien es sancionado a partir de esta ley, ¿podríamos llamarlo como un paria financiero? Es decir, no puedes utilizar tus tarjetas de crédito, no puedes comprar por internet, por lo menos por las empresas más grandes que se conocen, no puedes usar, no puedes tener cuentas. Y por otra parte, en esta soberanía financiera, también pensé en un concepto de soberanía digital. Y lo mismo, ¿quién le ejerce la soberanía digital en el occidente? ¿Cuál es la extensión de la soberanía digital? Porque pareciera que los estados no tienen soberanía digital en sus propios estados, o por lo menos eso está en crisis. ¿Quiénes delimitan las fronteras digitales? ¿Las Big Tech en Silicon Valley? Pareciera que sí, ¿no? Creo que todos nosotros usamos Android o el sistema de iPhone, de Apple. Entonces, acá también pensé en una muerte digital, o por qué no pensar en un ostracismo moderno, ¿no? Y con ese concepto es con el que quiero cerrar las reflexiones. Hoy por hoy no podemos negar que este tipo de sanciones implican un ostracismo moderno,
que hay una soberanía digital que tenemos que repensar y que este caso, por lo menos a mí estudiándolo, me demostró la debilidad que tienen los estados frente a este tipo de normas, de alcance universal. Así que bueno, esas son las ideas que quería traer para compartir con ustedes. No sé si alguien de los brasileños quiere después aportar algo de, seguramente sepan del caso, que nos puede servir a todos. No tiene que ser una pregunta, puede ser alguna reflexión o alguna cuestión que les haya parecido a ustedes relevantes de eso, así que los invito también a que dialoguemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Bravo. Es la verdad, la palabra es bravo. Qué linda manera de inaugurar esta sesión del ciclo Dialogando desde el Sur. Cuando empezaste hablabas de eh, tu curiosidad académica, que es lo que hace que estemos todos acá hoy. Pero vos, como dijiste, te animaste a compartir esa curiosidad académica que te motivó esta investigación. Y la curiosidad académica, como indica la palabra, viene de cura, de que es algo que te importa, que querés, que te despierta inquietud. Y vos, con esa inquietud, elaboraste un trabajo y lo presentaste de una forma eh, excelente, clara, didáctica, eh, fácil de seguir, invitando a reflexiones y al final invitando a diálogo y espero, y por eso paro, que como vos te mantuviste bien en tiempo, si todos nos mantenemos en tiempo, va a haber tiempo para ese diálogo. Muchas gracias nuevamente. Y le doy el uso de la palabra ahora a nuestro segundo orador, que nos habla de esta diversidad disciplinar que tiene el programa intensivo de doctorado. Eh, es José David Peletti Ayala, desde Colombia, porque nos va a hablar de tango y derecho. Ya el nombre nos transporta a un lugar y a un espacio, y estamos muy dispuestos, David, a acompañarte en ese viaje. Te doy el uso de la palabra, gracias. Gracias, profesor Parigi. Primero, un agradecimiento especial, como siempre, a nuestro anfitrión y dueño de este espacio, es el doctor Ricardo Rabinovich, quien amablemente nos hace participar cada vez que puede. Sobre las reflexiones que traigo el día de hoy, vale la pena adelantar una idea que me causó bastante curiosidad al momento de introducirme en el estudio de tango y derecho penal en específico. Y es como las dos grandes símbolos de la nación argentina, que son el gaucho y el tango, siempre pasaron por movimientos pendulares yendo desde la eliminación hasta la exaltación. Por eso es preciso hablar del tango como un elemento de análisis de literatura y derecho, y cómo el derecho penal en la literatura tango y el positivismo criminológico de finales del siglo XIX y principios del XX sobre el mundo del tango llevan a hablar de una estigmatización a prohibición a lo que hoy ya es una exaltación como un símbolo nacional. Para ello, en primer lugar, quiero hacer un breve recorrido histórico para plantearles las ideas que al final quiero esbozar. En primer lugar, desde que se consolida la República Argentina, y en esto pues sí pido permiso porque no es mi país, se empezó a estigmatizar la figura del gaucho como un vago, un sujeto que a caballo y cuchillo recorría las pampas sin hacer nada, que se oponía al concepto de civilización, que, digámoslo desde un punto de vista casi que protopositivista, traía un positivismo autóctono, como lo llaman el de Alberdi, para después traer un positivismo medicalizado en las voces de ingenieros, por ejemplo. Se propuso a esa figura desde el punto de vista del enemigo, digámoslo, de la estructura política de lo que se quería como la nación argentina. Y en ese momento, pues si bien es cierto, no estamos hablando de un positivismo formal ni académico, porque este surge a partir del año 1887 con el discurso del profesor Norberto Piñero en la Universidad de Buenos Aires, y posteriormente ya con una metodología científica a través de José Ingenieros, sí se constituyó en el enemigo, el gaucho,
de esas posibilidades de civilización frente a la barbarie que se quería exterminar del todo de la Argentina. Por ende, en esto tenemos que hablar de ese vago, errante, refractario de disciplina laboral, potencialmente delincuente, hostil al proyecto de un Estado moderno que era el gaucho, como un riesgo social. Entonces, vienen una cantidad de instrumentos de estigmatización y finalmente un discurso de denuncia de lo que estaban haciendo salvajemente con esta ley del Remington. Remington me refiero al fusil, a la escopeta con la que se cazaba a estos personajes que se pretendían obstáculos de la civilización. Digámoslo, el gaucho se vuelve sospechoso por su forma de vida, no en específico por un delito concreto. Hay un respaldo intelectual y es la generación del 80 en Argentina la que lleva esto al epítome. Cuando piensan en poblar el país, ya con una idea que traía Alberti de poblar es gobernar, pero ya con una inmigración masiva propiciada por la generación del 80, Mitre, Sarmiento, quienes, por ejemplo, en este último caso, proponían que se vinieran ciertas clases de personas de Europa para que se mejorara biológica y culturalmente el país, terminaron con la boca abierta cuando vieron que los barcos descendían, eran italianos, españoles pobres, toda suerte de personas andrajosas que traían maleticas en cajas y no europeos del norte, ingleses o disciplinados alemanes, como era lo que ellos pretendían ver. Cuando eso sucede, se enfrentan con la decepción de sus propias ideas. Y esa generación del 80 que había hablado mal del gaucho y que ahora se enfrentaba a una inmigración masiva, sobre todo en una ciudad que no tenía la infraestructura urbanística para albergarlos, terminaron dirigiéndose a estigmatizar precisamente ese mundo del migrante que se forma en las orillas de la ciudad de Buenos Aires, en los denominados arrabales o en los sitios donde precisamente por la cantidad de personas que habitaban estas orillas de la ciudad, terminaron gestándose un movimiento cultural de gran envergadura que hoy termina siendo símbolo de la nación argentina, como es el tango. Entonces, vemos cómo con el tango y el gaucho sucede prácticamente lo mismo, de la eliminación de la estigmatización a la exaltación como una gran símbolo nacional. Esta generación del 80, entonces, completamente decepcionada al ver quiénes realmente llegaron, españoles, italianos, gitanos y una suerte de personajes que ellos no querían porque tenían un pensamiento más afín con que esto se poblara de ingleses y obviamente de germanos, pues empiezan a ver en esos sectores de la población los gérmenes de las problemáticas de la ciudad de Buenos Aires y del país en general. Ya no es el gaucho, que termina pasando de ser eliminado y estigmatizado a exaltado con Leopoldo Lugones en 1916 con el famoso obra El Payador. Y es cuando ya esa figura no es estigmatizada, sino representativa de la nación. Y vemos cómo estas mismas élites que se encargaron de estigmatizar al gaucho, ahora lo reconocían como gran baluarte de los valores y la ética que debía tener la nación argentina. Ah, no, es que ustedes propusieron la emigración de una cantidad de personas que llegaron aquí en millones, aumentando la población de la Argentina en pocos años de cerca de 2.500.000 personas a 7.800.000 personas en unas pocas décadas. Entonces, cuando se enfrentan con esa situación, ya el gaucho exaltado como símbolo nacional, pues dirigen la atención a la estigmatización de quienes habitaban esas orillas y de esos que teníamos como personajes que se van gestando en esos ambientes. ¿Cuáles son esos sitios donde surge el tango? Esos sitios donde surge el tango que está muy emparentado en sus orígenes con las negritudes, con el candombe, donde no solamente estas personas bailaban estos ritmos nuevos que eran mezclas de todos esos aires que traían todos los inmigrantes, sino que sin duda alguna eran los sitios donde habitaban la pobreza, la marginalidad, la falta de condiciones de una ciudad que no tenía cómo recibirlos. Eran los conventillos
que eran las casas antiguas donde habitaban 100, 200 personas, grandes espacios de hacinamiento de las familias, donde se distraían en los prostíbulos, porque la gran mayoría de estas personas eran hombres. La emigración que llegó a la Argentina era de una desproporción absoluta, hombres, mujeres, y los hombres, pues para distraerse, tenían que ir a buscar en esos lupanares o sitios de prostitución, que tuvieron también una evolución desde las casas de las chinas, que eran los prostíbulos de las que acompañaban a las tropas, hasta los cabarets, donde ya había un lujo y había una sofisticación tal que es meritoria de mencionar. Pero sin duda alguna el objetivo en el cual se desarrollan todos estos baluartes es sin duda alguna emparentado con el positivismo ya de raigambre italiana. Cuando Norberto Piñeros habla de positivismo como escuela y empieza toda una doctrina en las universidades, hay que decirlo con claridad que tuvo un preciso afincamiento en la idiosincrasia del argentino, sobre todo de las élites, para señalar y rotular o estigmatizar a estas personas que habitaban estos lugares donde surge el tango. Estamos hablando de, en un primer momento, el gaucho se baja del caballo y empieza a convertirse en el maleo. Ese era un individuo que también armado de cuchillo demostraba dotes de valentía en los bailes que se organizaban en las muy originarias academias de baile de tango. Estaba surgiendo esa música que en sus principios tenía unas letras bastante chocantes, casi que muy estrafalarias y directas desde el tipo de tono sexual, hasta alcanzar, como lo sabemos ya en la década del 20, un nivel poético de sofisticación absoluta. Pero eso hace parte de una evolución en la que está implicado toda la nación argentina. Entonces podemos ir y acudir a ese mundo del tango para observar estos mismos personajes que ahora los positivistas, a partir de las últimas 2 décadas del siglo XIX y principios del XX, teniendo en cuenta que el positivismo argentino pues llega prácticamente hasta Soler y Fontán Balestra en los años 40, pero que tuvo un desarrollo más académico, más doctrinario que legislativo desde el punto de vista penal. Encontramos dos normas precisas sobre estos aspectos de cómo la inmigración era el problema ya radicalizado en la Argentina. Si bien es cierto, el Código Penal de 1921 con el proyecto de 1917 está también emparentado con la evolución política de la nación, que ya en el 17 con el radicalismo alcanza de alguna manera a ciertas capas de la sociedad que no eran, digamos, los partícipes de la política debido a la concentración de poder de las élites de la generación del 80. Este Código Penal tuvo intentos de reformas, muchos y varios, pero se mantuvo el legislativo en conservar de alguna manera los principios del clasicismo penal. Es decir, a pesar de que en la academia estaba de moda el positivismo, nunca tuvo legislativamente un código, como sí lo tuvimos en Colombia, de raigambre estrictamente positivista. Pero ese positivismo mental y cultural, digámoslo de alguna forma, sí caló en la parte policiva. Entonces, estos personajes que eran simbolizados por el positivismo criminológico, como los agentes del mal, de la mala vida, se constituyeron en símbolos que hoy son representativos del tango. Son la prostituta, que tiene muchos nombres, desde la pispireta, la milonguita y otros, hasta el malevo, el guapo, y otra serie de personajes como los pungas, desde el punto de vista de los delitos que afectaban el patrimonio económico, que terminaron siendo, digamos, el objetivo principal en razón a que en algún momento se estableció que ya no había tantos delitos de sangre, sino que a proteger era el patrimonio económico y por ende el trabajo y los productos del mismo.
Pero esto tiene toda una evolución dentro del sistema penal y punitivo, mejor, con dos normas. La ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social de 1910. Pero son normas de carácter administrativo, no son normas de carácter penal. Entonces, si pensamos en un positivismo en relación con el tango, ese positivismo tuvo y caló mucho, fue en la parte policiva. Entonces, por eso el tango, más que de jueces y de tribunales, habla de policías, porque eran los policías los que cerraban los sitios o establecimientos donde se desarrollaba el tango. Era la policía la que se encargaba en las calles de hacer ese control punitivo extrajudicial. Era el policía el agente principal del control positivista, obviamente basado en la imagen, cómo se vestía, cómo se desenvolvían y qué actitudes tenían estas personas. Pero al mismo tiempo, esa masa migratoria no solamente creó una música, sino también un lenguaje, un argot popular, que es el lunfardo, que se inocula en el tango, pero que viene del sistema carcelario, de la cana. Lunfardo viene del lombardo. Y de ahí también a catalogar como lunfardos a todos los que atentaban contra la ley. Pero también había una franja de personajes muy positivistas que no eran propiamente delincuentes, sino que estaban en la zona limítrofe. Esos eran esa clase de tipos como los malevos, los guapos, que andaban armados de cuchillo, que mostraban valentía y demás, pero que después con el paso de los años fueron reemplazados, ya no por seres tan valientes como es el compadrito, que era más figura, más elegancia, más baile y menos valentía y coraje. Si uno lee, por ejemplo, a Borges, él exalta cómo esa logia del cuchillo, que él llama, se albergaba incluso en Palermo, que era su barrio. Y lee uno también otros escritores de ese momento y observa que va evolucionando académicamente este tema, porque a partir de cierto momento el tango se transforma ya de esas letras que hablaban muy escuetamente de sexo, Dame la lata, por ejemplo, a unas cumbres del pensamiento universal como son las obras de Homero Mansi, como son las obras de Enrique Cadícamo, como son posteriormente ya en el 30 las obras de Enrique Santos Discépolo. Y por ende lo que tenemos enfrente es un movimiento cultural lleno de matices, pero que también es muy rico para hacer un análisis de qué se entendía por delictivo, por criminal, por justicia, por ley, en un análisis que podría ser muy útil para la literatura y derecho como movimiento. Entonces, eh, pensemos pues que dentro de la estructura de todos los conductas o acciones que se desarrollaron en el tango, me llamaron la atención profundamente tres ejes. El primero, la prostitución. La prostitución tiene una evolución, como lo dije, de las que acompañaban al ejército hasta cuando ya llegan en la época de los 20 a la Argentina, Buenos Aires, la moda del cabaret traída de París, muy afrancesada en ese momento la sociedad argentina, pensando en la Belle Époque parisina, siempre las élites, tuvieron que reconocer que el tango era fundamentalmente una música de alto nivel y que obviamente atraía mucho a los jóvenes que desde los barrios acomodados e ilustres de la ciudad de Buenos Aires se iban y se escondían parsimoniosamente en las noches de Buenos Aires y terminan enfrentados con los malevos, los guapos y los compadritos. Entonces, estas élites dicen, bueno, nos gusta tanto el tango que lo vamos a traer al cabaret. Y obviamente aquí no me va a entrar nadie que no tenga los recursos económicos. De la misma forma, empieza una trata de personas intensa a nivel internacional, donde ya no es el cafiolo, el caficho, perdón, que tenía una sola prostituta para explotarla, sino una red inmensa, 5 minutos, de personas que trabajaban eso a nivel de trata internacional con unas organizaciones que incluso tuvieron en 1930, si la memoria no me falla, más de 400 detenciones que era la SIG Migdal. Entonces,
que era una organización que ayudó mucho de alguna forma a una especie de antisemitismo en la sociedad argentina, que indudablemente fue rechazada por la sociedad judía argentina, porque pues sí, tenían miembros que se envolvían en esos negocios, pero que indudablemente llevaron, por ejemplo, a Albert Londres, un gran periodista, a escribir un maravilloso libro que alcancé a conseguir, que se llama El Camino a Buenos Aires o El Camino de Buenos Aires. Es una denuncia, tal vez la primera en el mundo, sobre un sistema de trata internacional de ese nivel. Creo que le costó la vida a Albert Londres. Por el lado del desarrollo prostibulario, también encontré un documento muy importante del comisario Batiz, que desde el punto de vista higienista, no de las causas de donde venía la prostitución, que eran la pobreza, la marginalidad y la miseria, pues hace un análisis de dónde están ubicados y es muy interesante porque hace una descripción de todos los barrios marginales y de cómo se desarrollaba la prostitución. Se llama Buenos Aires, la Ribera y los prostíbulos en 1880. Y desde el punto de vista de la estructura del positivismo ya criminológico, hay un libro que me llamó mucho la atención que se llama La mala vida en Buenos Aires, porque también es heredero de otros libros que se hicieron en Roma, que es La mala vida en Roma. Y obviamente allí lo que se desarrolla es una serie de estigmas y de prejuicios sobre todas las personas que habitaban estas zonas perimetrales de la capital de Argentina. Sobre esto hay mucho para trabajar e indudablemente e indudable que este es un punto de partida porque de allí hay una serie de matices que es necesario profundizar a cabalidad. Yo simplemente quise darles como algún panorama, cómo uno encontrarse en una época con los poetas malditos que incluso se disputaban en la ciudad de Buenos Aires entre los de Florida y los que estaban en otros sitios que eran amantes de Dostoyevsky, los otros amantes de James Joyce y de Ulises, los unos querían ser ingleses y los otros querían aprender de esa marginalidad, de esa pobreza, de ese desarraigo, de todo lo que había que gestó una de las mayores cumbres de verdad de la cultura por el grado de sofisticación que alcanzó. Ya cuando lo sacaron del arrabal, lo llevaron al cabaret, a los músicos les pusieron frac y obviamente se profesionalizaron, que es el tango. Muchas muchas gracias, David. Muchas gracias. Cuando empezamos el acto hoy, este diálogo, eh, dijimos de dónde venía cada uno y en un momento también dijimos, bueno, somos una comunidad y decir de dónde venimos es como una suerte de anécdota. Lo has confirmado. Cualquier persona que llegaba después de que te presentemos hubiera pensado que eras argentino, salvo cuando dijiste nosotros en Colombia, dijiste una vez. Me hacías acordar ese cuento de la Andricina, que habla de un cordobés que va a estudiar, un chaqueño que va a estudiar a Córdoba y después vuelve a Chaco y después se pone en una carrera política y cuando le habla a la gente dice, porque nosotros los chaqueños, y vos hablás como un colombiano, pero podría ser un argentino perfectamente, es parte de esta comunidad que tenemos latinoamericana y por eso dialogamos desde el sur y Igual hay que, compartimos esto. como si me perdonás, hay que reconocer que Colombia tiene una cultura tanguera abrumadora, notable, particularmente centrada en Medellín, ¿no? Pero yo creo que no he visto realmente una cultura tanguera tan fuerte fuera de Buenos Aires o de Montevideo como la que he visto en Medellín. Colombia es un país donde el tango tiene una presencia enorme, así que no me extraña. Lo que sinceramente me encantaría es que estos temas pudieran cuajar en una tesis doctoral, que se está esperando mucho, una tesis doctoral que vincule al tango con el derecho. Realmente me gustaría muchísimo ver eso porque el tema, o sea, lo escuchamos recién a David y uno diría, bueno, esto tiene que ser la base de un curso, ¿no? Que de David.
sobre este tema, porque realmente es un tema apasionante que da para muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y me consta que David lo está trabajando, así que seguro que él mismo podría dar muchísimo más. Pero hay que trabajarlo, realmente hay que trabajarlo porque el tango es muy, muy elocuente en mostrar aspectos de interés jurídico, sociojurídico de la historia argentina de los últimos ciento y tantos años. Sí, sí, Eh, completamente de acuerdo. Y construyendo lo que decía Ricardo, en los cursos de Derecho y Literatura, Derecho y Cine, Derecho y Arte, lo que tratamos de encontrar muchas veces es esa textura social que el derecho muchas veces pierde o nos cuesta ver. Y si hubiéramos grabado, bueno, se grabó, porque está, hay que volver al video. Vos realmente nos diste una foto, vos sacaste una foto de lo que estaba pasando y al mismo tiempo nos daba fuentes de dónde poder ir para ahondar más. Fue realmente una clase, era como que había música y estabas bailando un tango. Así que, pero como el baile tango es de a dos, nosotros te estuvimos acompañando en ese tango y espero que después, cuando tengamos tiempo, sigamos bailando. Ahora le vamos a dar la palabra a la tercera oradora del día, la última oradora del día, Rosemary Coulibaly, que viene de Brasil, y nos va a estar hablando hoy sobre el sistema penitenciario en Brasil, cárcel, poder y dignidad humana. Rosemary, muchas gracias y te doy el uso de la palabra. Bom, senhoras e senhores, antes de começar de falar de leis, antes de falar do Estado, antes de falar de justiça, eu preciso que vocês imaginem uma cena. Uma cela pequena, graças, professor. Uma cela pequena, sem janelas, o ar parado, gente demais em pouco espaço, e um homem sentado no chão. Ele não grita, não chora, ele olha fixamente para a parede. Ele não está ali porque foi julgado ontem, tampouco porque foi julgado hoje. Ele está ali há tanto tempo que já nem sabe mais quando foi que começou a esperar. Esse homem não tem nome nos jornais, não tem defesa midiática, não tem visitas ilustres. Ele só tem uma coisa: o Estado decidindo todos os dias que ele pode ser esquecido. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Excelentíssimo professor Ricardo, muito boa tarde. A quem cumprimento, a todos que estão presentes, professor, professores, alunos e colegas de direito. Voltar a essa universidade, professor Ricardo, é sempre uma honra. Mas falar sobre o sistema prisional brasileiro não é confortável e nem deveria ser. Porque prisão é lugar onde a sociedade deposita aquilo que não quer ver, aquilo que não quer pensar, aquilo que não quer resolver. Nelson Mandela dizia que ninguém conhece verdadeiramente uma nação até conhecer as suas prisões. E eu as conheço. Conheço as nossas no Brasil. Não por livros e também por livros, não por relatórios, mas pelo contato direto, diário e humano. E é por isso que eu afirmo, sem exagero retórico, professor Ricardo, o sistema prisional brasileiro não é um acidente, é um projeto. E quem é o preso? Existe uma fantasia coletiva no Brasil sobre quem está preso.
A fantasia do grande criminoso, do monstro social, do perigo absoluto. Mas a realidade é outra. O cárcere brasileiro tem perfil, e esse perfil se repete cela após cela. São jovens, são pobres, são pessoas que já chegaram derrotadas à vida até mesmo antes de chegarem a ser julgadas pelo processo penal. Muitos ainda não foram condenados, mas já estão punidos. Punidos pela esperança, punidos pelo abandono, punidos pela indiferença. O sistema não prende apenas corpos. Ele define quem merece o futuro e quem pode ser descartado. E aqui tem uma grande contradição, direito e realidade, porque a lei é bonita. A lei fala de dignidade, Fabiola. Fala de ressocialização. Fala de reintegração social. O papel da lei, o sistema é mesmo civilizado. Na prática. Na prática, nós colocamos pessoas em ambientes que ensinam exatamente o exposto de tudo que fala a lei. Como é que alguém pode reaprender a viver em sociedade, no lugar em que a regra é a violência? Como alguém respeita o direito quando o próprio Estado desrespeita diariamente? Não se constrói cidadão num espaço que destrói a humanidade. Não é ideologia, é lógica. E aqui vem a seletividade penal. Aqui eu preciso ser muito clara. Porque, como dito, o direito penal brasileiro não age com a mesma intensidade para todos. Tem endereço, tem classe e tem cor, como dito. Crimes cometidos pela miséria recebem punição imediata. Crimes cometidos a partir do poder recebem tempo, recursos, paciência e luxo. Isso não é falha, é funcionamento. A prisão no Brasil tornou-se um instrumento de controle social dos indesejáveis. E enquanto isso for normalizado, continuaremos chamando de justiça aquilo que é apenas desigualdade. E os presos que importam? Nos últimos anos e nos últimos dias, o mundo voltou os olhos para as prisões de figuras públicas, de figuras políticas. Discutiu-se o direito penal, discutiu-se garantias, discutiu-se abusos. E isso é positivo. O debate jurídico é saudável. Mas eu pergunto, onde está a indignação quando o preso não tem nome? Onde está essa mobilização quando a pessoa não rende manchete? Onde é que está o princípio da igualdade quando os direitos param na porta da cela? Os direitos fundamentais não podem depender de visibilidade, de poder ou de conveniência política. E o conceito de dignidade varia para a maioria e para um ou outro preso político. E a justiça não é espetáculo. Vivemos tempos perigosos. Tempos aqui em que a justiça parece heróica, tempos em que o processo vira palco,
Tempos em que a punição vira aplauso. Mas a toga não é capa e o tribunal não é arena. Quando o direito passa a responder o clamor das massas, deixa de ser direito e passa a ser vingança institucionalizada. A vingança nunca constrói uma sociedade justa. E já encerrando, pouco se fala sobre quem trabalha no sistema. Os agentes, os servidores, os profissionais esquecidos. Gente que entra todos os dias no mesmo ambiente insalubre, inclusive nós, operadores do direito, advogados criminalistas. Gente que adoece, gente que carrega o cárcere para casa. O sistema falha também com eles. Porque quando o Estado desumaniza o cárcere, ele desumaniza todos que passam por ele. E eu não vim aqui, professor Ricardo, trazer soluções fáceis. Elas não existem. Eu vim para deixar uma pergunta. Que tipo de sociedade nós somos quando escolhemos quem merece direito? Se a dignidade humana termina na porta da cela, então o problema não está no preso. Está em nós. Porque uma democracia que só funciona para alguns não é democracia. É barbárie organizada com aparência de legalidade. Muito obrigada.